Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Fernández y junto con mi compañero Eduardo García explicaremos lo que son los lazos de tuberías versus compresión. El gas proveniente de yacimientos de gas o asociado al petróleo es extraído y sometido a diversos procesos de acondicionamiento para cumplir especificaciones de calidad. Seguidamente es transportado por líneas de tuberías que conforman el sistema de transmisión del gas natural. Este sistema está constituido por largas líneas de tuberías, típicamente con diámetros entre 6 a 48 pulgadas, que movilizan volúmenes de gas a altas presiones de operación hasta diversos destinos como estaciones de compresión, plantas eléctricas, consumidores industriales y estación de recepción y despacho. Para lograr la movilización del gas, se instalan una serie de estaciones compresoras que comprimen el gas natural y lo expulsan a altas presiones, con el fin de crear un diferencial de presión que permite el desplazamiento de volúmenes de gas desde una zona de mayor presión hasta una zona de menor presión. Dichas estaciones compresoras se ubican a lo largo de la tubería a cada 50 o 100 millas. Sin embargo, existen escenarios donde debido a las grandes extensiones de tubería, la instalación de estaciones compresoras intermedias no resulta rentable a largo plazo. Por ende, se procede a la instalación de lazos de tubería. Los lazos son secciones de dos o más tuberías ubicadas paralelamente a la tubería de gas principal. Dicho diseño es conocido como sistema de tuberías paralelas o sistema de lazos de tubería, cuya función radica en dividir el flujo de gas a través de dos tuberías secundarias para eventualmente recombinar el flujo en una única tubería ubicada aguas abajo. Partiendo de esto, la instalación de lazos se basa en la necesidad de aumentar el rendimiento en una tubería de gas, ya sea a través de la reducción de caída de presión de una determinada sección de tubería o para aumentar la tasa de flujo. En pantalla se muestra una representación gráfica de un sistema de tuberías paralelas donde al instalar un lazo de tubería de B a E ocurre una reducción en la caída de presión general de la tubería a F, ya que entre B y F el flujo es dividido mediante dos tuberías. La corriente de gas se desplaza de la siguiente forma. Primero ingresa a la tubería en el punto A y fluye a través del segmento de tubería AB a una tasa de flujo Q. En la unión B, el flujo de gas se divide en dos ramas de tuberías paralelas, que sería BCE y BDE, a las tasas de flujo Q1 y Q2 respectivamente. En E, los flujos de gas se combinan nuevamente para igualar el caudal inicial Q que continúa fluyendo a través de la tubería única EF. En los sistemas de transporte de gas, la diferencia operativa es clave para garantizar un flujo constante y adecuado, minimizando costos y optimizando el uso de los recursos. Es por ello que los lazos de tubería surgen como una opción para lograr estos objetivos. Para ello se describen algunas características principales de este sistema. 1. Diseño paralelo. Los lazos de tuberías consisten en una tubería adicional que corre paralelamente a la línea principal, permitiendo dividir el flujo entre ambas. Esto reduce la carga en la tubería original y distribuye el gas de manera más eficiente, manteniendo una presión adecuada en el sistema. Una segunda característica es la reducción de pérdidas de presión. Al introducir un lazo de tubería, se disminuye la velocidad de flujo en cada línea, lo que reduce la fricción interna y por ende la caída de presión en el sistema. Esto permite que el gas llegue a mayores distancias sin necesidad de compresión adicional. Una tercera característica es el aumento de la capacidad en el transporte. La adición de un lazo incrementa la capacidad del sistema al ofrecer una línea adicional para el flujo de gas, lo que permite manejar volúmenes mayores sin necesidad de rediseñar o sustituir por completo la infraestructura existente. Optimización de costos. Aunque los lazos de tuberías principalmente requieren una inversión significativa debido a la construcción y el material requerido, a largo plazo suele ser más rentable que otras opciones como instalar estaciones compresoras adicionales. Esto se debe a que los lazos no tienen costos energéticos ni de mantenimiento tan elevados como los equipos de compresión. 5. Mejora en la rentabilidad del flujo. Los lazos equilibran el flujo en el sistema,
minimizando fluctuaciones y puntos de alta presión que podrían afectar el rendimiento de las estaciones compresoras o la calidad del transporte. Y por último, sería la reducción del impacto ambiental. Esta quizás sería una de las características más importantes debido a que al disminuir la dependencia de estaciones compresoras adicionales, se reduce el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas, contribuyendo a un transporte de gas más sostenible. Es de gran relevancia establecer en qué segmento de la tubería se debe colocar un lazo para obtener resultados más óptimos. Los tres posibles casos de ubicación son en la sección aguas arriba de la tubería, en la sección media y en la sección aguas debajo de la tubería. Tal como se observa en pantalla, en el primer caso se observa una tubería AB y un lazo comenzando en el extremo a una distancia AC. En el segundo caso se tiene la misma pero en un extremo aguas abajo de la tubería. Por último, el tercer caso se observa el lazo en la sección media de la tubería CD. Para la mayoría de los propósitos prácticos, el costo de los tres lazos sería el mismo, siempre que la longitud del lazo sea la misma. La ubicación de los lazos en la tubería tiene un impacto significativo en el comportamiento del sistema, el cual se ve influenciado por distintos parámetros asociados al gas. Sin embargo, existen dos parámetros influyentes al momento de ubicar lazos en una tubería de gas, que sería la temperatura y la presión. Con respecto a la presión, es necesario determinar cómo varían las caídas de presión a lo largo de la tubería. Sin embargo, es frecuente que las mayores pérdidas de presión se encuentren en la salida, debido a que el gas se ha expandido. Por lo tanto, en la práctica, la instalación de lazos en esta sección tiende a ser más efectiva. La temperatura del gas supone un parámetro significativo debido a que cuando el gas ingresa a la tubería con una cierta temperatura, se genera una transferencia de calor entre la tubería y el ambiente. En caso de ser una tubería enterrada o al aire exterior, esto induce a que se produzca una variación de la temperatura a lo largo de la tubería, que a su vez afecta directamente el comportamiento del gas durante el desplazamiento. Se observan altas temperaturas de gas a la entrada de la tubería en comparación con las secciones posteriores, así como la sección aguas abajo a las estaciones compresoras. La temperatura del gas disminuirá continuamente desde la entrada hasta el final de la tubería debido al intercambio de calor que existe entre el ambiente y la misma. Altas temperaturas generan mayores caídas de presión, por lo tanto, tales secciones presentarán mayores caídas de presión que las observadas en la sección final de la tubería, teniendo en cuenta los efectos de transferencia de calor. El lazo de la tubería debe instalarse en la sección inicial de la misma para obtener el máximo beneficio, por lo que tanto la instalación del lazo en la media de la tubería no es considerada la opción más recomendada. Existen casos donde la tubería no se considera con la sección aguas abajo, lo que indica que existirá mayores caídas de presión en la sección final con respecto a la sección inicial. Por lo tanto, para reducir la caída de presión general, el lazo debe instalarse hacia el extremo aguas abajo o al final de la tubería. En resumen, si la temperatura del gas es relativamente constante a lo largo de la tubería, el lazo debe instalarse en la sección final, como en el caso B. Si se toma en cuenta la transferencia de calor y la variación de la temperatura del gas a lo largo de la tubería o en el gas más caliente, en la sección inicial, la mejor ubicación para el circuito de lazos será el extremo aguas arriba, como es el caso A que se muestra en pantalla. La instalación de un lazo de tubería cumple tres propósitos esenciales. El primero consiste en reducir la caída de presión en esa sección de la tubería para generar una reducción en la tubería principal. Al tener un diseño adecuado de lazos, se mejora la distribución del flujo, lo que puede ayudar a reducir la pérdida de presión que ocurre en un tramo largo de la tubería. Esto permite que el gas fluya de manera más eficiente, reduciendo la necesidad de estaciones de compresiones adicionales y optimizando el consumo energético en el sistema. Asimismo, se producirá un aumento de la tasa o caudal de flujo a la misma presión de entrada. Esto se logra mediante la conexión de tramos de tuberías adicionales que ayudan a distribuir el flujo de manera más uniforme y a evitar cuellos de botella,
lo que aumenta la capacidad de transporte del gas sin sobrecargar la infraestructura existente. Si la tasa de flujo se mantiene constante, la reducción total requerida provocará una disminución de la potencia del bombeo. Todo esto lleva a extender la vida útil del sistema por medio de operaciones menos exigentes para los componentes, reduciendo el desgaste y evitando el daño y reemplazos de equipos a largo plazo. Se debe o se puede observar en pantalla cómo la instalación de un lazo desde el punto C hasta el punto B causa una reducción en la caída de presión en esos segmentos, que a su vez genera una reducción en la caída de presión general de la tubería principal, siendo esta desde el punto A hasta el punto B. Es importante destacar que el diámetro del lazo influye en la distribución del volumen de flujo de gas que ingresa. Un lazo con diámetro igual al de la tubería principal da como resultado volúmenes de flujo iguales en ambas secciones. Por ejemplo, una tubería principal con diámetro de 20 pulgadas con un lazo de diámetro de 20 pulgadas provocará una caída de presión y reducirá el flujo a la mitad de su valor original, tanto en la tubería principal como en la secundaria. Por otro lado, si se tuviera un diámetro menor o mayor a la temperatura principal, la distribución del volumen no sería igual. Por ejemplo, una tubería de 20 pulgadas enlazada con una tubería de 16 pulgadas dará como resultado que aproximadamente el 64% del caudal que pasa a través de la tubería de mayor diámetro y el 36% de la tubería de menor diámetro, es decir, el 64% se va al caudal de tubería con mayor diámetro, el 64% del caudal pasa por la tubería de mayor diámetro y el 36% estará a través de la tubería de menor diámetro. A continuación, se explicará el proceso de compresión del gas. La compresión es el proceso mediante el cual se incrementa la presión del gas para asegurar que pueda recorrer grandes distancias en un gasoducto. El principal objetivo de la compresión del gas es mantener la presión a lo largo del gasoducto para garantizar un flujo continuo y eficiente. A medida que el gas fluye a través del gasoducto, pierde presión debido a la fricción con las paredes de la tubería, las variaciones en el terreno y las fluctuaciones en la demanda de gas en diferentes puntos del sistema. La compresión permite contrarrestar estas pérdidas de presión y aumentar la capacidad de transporte, lo que es esencial para transportar grandes volúmenes de gas desde las fuentes de producción hasta los centros de consumo. Los gasoductos a menudo se extienden por cientos o miles de kilómetros y para que el gas llegue a su destino de manera eficiente es necesario aumentar su presión de forma considerable. Esto se logra mediante estaciones de compresión ubicadas a lo largo del gasoducto. Estas estaciones están equipadas con compresores que incrementan la presión del gas en múltiples etapas. La compresión reduce el volumen de gas, lo que facilita su transporte a través de las tuberías, minimizando las pérdidas de presión durante el trayecto. En el transporte de gas natural, el proceso de compresión es fundamental para garantizar el flujo eficiente de gas a través de los ductos hacia los centros de consumo o almacenamiento. El tipo de compresión que se utilice tiene un impacto significativo en el diseño, operación, eficiencia energética y costos del sistema. En una compresión isotérmica, la temperatura del gas se mantiene constante durante el proceso. Esto implica la disipación continua del calor generado por la compresión, lo que puede lograrse mediante intercambiadores de calor en sistemas reales. Desde el punto de vista termodinámico, la compresión isotérmica es la más eficiente porque minimiza el trabajo requerido. Sin embargo, en la práctica, mantener la temperatura constante es casi imposible, aunque puede aproximarse mediante el uso de enfriadores intermedios entre etapas de compresión. Termodinámicamente, este proceso se rige mediante la ley de Boyle, donde el producto de la presión por el volumen es igual a una constante. Por otro lado, la compresión adiabática asume que no hay transferencia de calor entre el gas y el entorno,
lo que provoca un aumento significativo de la temperatura durante el proceso. Este modelo es más realista en operaciones de alta velocidad, donde el tiempo para la disipación del calor es limitado. Aunque requiere más trabajo en comparación con la compresión isotérmica, la compresión adiabática es más fácil de modelar y es la base de muchos diseños prácticos. Sin embargo, el aumento de temperatura que genera puede tener implicaciones negativas, como la necesidad de materiales resistentes al calor y mayores costos de mantenimiento. Desde el punto de vista termodinámico se define como el producto de la presión y el volumen elevado a gamma, que es una relación entre los coeficientes de expansión térmica a presión y volumen constante. Finalmente, el proceso de compresión politrópica representa una solución intermedia. Este modelo considera una transferencia de calor parcial, lo que lo hace más realista para sistemas reales. La eficiencia de la compresión politrópica depende de factores como la velocidad de compresión, el diseño del sistema y las condiciones operativas. Este es el proceso más común en sistemas de transporte de gas, ya que refleja las condiciones reales de operación, como la transferencia de calor y los cambios de temperatura. Matemáticamente se define como el producto de la presión y el volumen elevado a n, el cual es el exponente politrópico que debe estar ubicado entre un rango de 1.1 y 1.4. Aunque en la industria se disponen de una amplia variedad de compresores, los más utilizados en los sistemas de transporte de gas natural son los compresores de desplazamiento positivo y los de tipo dinámico, dentro de los cuales el más común es el compresor centrífugo. Los compresores de desplazamiento positivo generan la presión requerida atrapando un cierto volumen de gas dentro del compresor y aumentando la presión por reducción de volumen. Luego se libera el gas a alta presión a través de la válvula de descarga hacia la tubería. Los compresores alternativos accionados por pistón son también llamados compresores reciprocantes, y estos entran dentro de la categoría de compresores de desplazamiento positivo. Estos compresores tienen un volumen fijo y son capaces de producir altas relaciones de compresión. Los compresores de desplazamiento positivo pueden suministrar gas comprimido en una amplia gama de presiones que alcanzan hasta los 30.000 psi y pueden desarrollar potencias por encima de los 20.000 caballos de fuerza. Estos compresores pueden ser de una sola etapa o multietapa, dependiendo de la relación de compresión requerida. La relación de compresión por etapa está limitado a 4, porque las relaciones causan presiones de descarga más altas, lo que afecta la vida útil de la válvula. Los caballos de fuerza requeridos en un compresor reciprocante o de desplazamiento positivo generalmente se estima a partir de las tablas proporcionadas por el fabricante. Ahora bien, los compresores dinámicos o centrífugos, por otro lado, desarrollan la presión requerida por la fuerza de centrifugación proporcionada por la rotación de la rueda del compresor, que traduce la energía cinética en energía potencial, aumentando así la presión del gas. Los compresores centrífugos tienen un costo de instalación bajo y menores gastos de mantenimiento, aunque tienen una menor eficiencia. Pueden manejar volúmenes más grandes y operar a altas velocidades dentro de un área pequeña en comparación con los compresores de desplazamiento positivo. Uno de los propósitos más básicos de la compresión es incrementar la presión del gas. A medida que el gas se desplaza a lo largo de las tuberías, la fricción con las paredes internas y los cambios en la dirección de flujo provocan una pérdida de presión significativa. Este fenómeno, conocido como caída de presión, puede impedir que el gas alcance su destino final si no se toman las medidas correctivas. La compresión restaura la presión, asegurando que el flujo se mantenga continuo y estable a lo largo de grandes distancias. Este incremento en la presión también es crucial para operaciones aguas abajo, como el procesamiento y la distribución del gas.
Además de mantener la presión, la compresión permite aumentar la capacidad de transporte de los sistemas existentes. Al elevar la presión, se puede empujar un mayor volumen de gas a través de una misma tubería, maximizando su utilización y reduciendo la necesidad de construir nuevas infraestructuras. Esto es particularmente útil en momentos de alta demanda cuando es necesario transportar más gas para satisfacer los requerimientos del mercado. Otro aspecto esencial es la capacidad de la compresión para superar desafíos geográficos y topográficos. Las redes de transporte de gas suelen atravesar terrenos complicados como montañas, valles o regiones de gran pendiente. Estos entornos presentan resistencias adicionales al flujo, que pueden dificultar el transporte sin un refuerzo adecuado. La compresión compensa estas dificultades al incrementar la presión del gas, permitiéndole superar los obstáculos naturales y garantizar un flujo continuo independientemente de las características del terreno. Finalmente, la compresión desempeña un papel crucial en el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por los clientes. Las estaciones receptoras o los puntos de consumo industrial suelen necesitar gas a presiones específicas para su utilización en procesos como la generación de energía o la distribución de redes locales. Los sistemas de compresión aseguran que el gas llegue con las características deseadas, cumpliendo con los contratos establecidos y las normativas aplicables. En la imagen se muestra una línea de transporte de gas que va desde Dover hasta Leeds, en la cual se instaló una estación compresora intermedia ubicada en Kent, con la finalidad de aumentar la presión para recuperar la energía perdida. Se observa que al comprimir el gas, la presión retoma su valor original. Se observa también cómo sería la caída de presión si no se aplicara el proceso de compresión intermedio. En ese caso, la presión declinaría permanentemente a lo largo de toda la sección de tubería, llegando con menos energía al punto de descarga. Los lazos de tubería o pipe loops son una opción estratégica en los sistemas de transporte de gas natural para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. Estos consisten en la instalación de tuberías paralelas a una línea existente, permitiendo un aumento en la capacidad de transporte y mejorando las condiciones de flujo. A continuación se analiza su impacto en las estaciones de compresión considerando 6 aspectos fundamentales. En primer lugar, reducción de la resistencia hidráulica. Uno de los beneficios principales de los lazos de tuberías es la reducción de la resistencia hidráulica en el sistema. Al distribuir el flujo de gas entre 2 o más líneas paralelas, la velocidad de gas disminuye en cada tubería individual, reduciendo la fricción con las paredes internas. Esto disminuye la energía requerida para transportar el gas y en consecuencia alivia la carga en las estaciones de compresión. Con menor resistencia hidráulica, los compresores operan a menor potencia, lo que incrementa su vida útil y reduce los costos de operación. Minimización de la caída de presión. La caída de presión es una de las mayores preocupaciones en el diseño de transporte de gas. Los lazos de tubería minimizan este fenómeno al ofrecer rutas adicionales para el flujo, reduciendo las pérdidas de presión por fricción. Esto implica que las estaciones de compresión intermedias puedan operar con menor esfuerzo, ya que la presión necesaria para mantener el flujo se distribuye más uniformemente a lo largo del sistema. En muchos casos, esta estrategia permite ampliar la capacidad de transporte sin necesidad de añadir nuevas estaciones de compresión. Reducción de las fluctuaciones en la demanda de los compresores. Las fluctuaciones en la demanda del gas pueden provocar ciclos de operación ineficientes en las estaciones de compresión. Los lazos de tubería ayudan a estabilizar las variaciones al proporcionar flexibilidad en el sistema. Al tener múltiples rutas o líneas, el gas puede redistribuirse en función de la demanda, evitando picos súbitos en la carga de los compresores. Optimización de la presión en las estaciones compresoras. La presión en las estaciones de compresión es un factor crítico para garantizar el transporte continuo y eficiente.
Con la implementación de lazos, el sistema se vuelve más equilibrado, lo que permite a las estaciones de compresión operar a presiones más óptimas y consistentes. Esto elimina la necesidad de compresión excesiva en puntos específicos del sistema, reduciendo el consumo energético y optimizando el desempeño general. Además de esta optimización, facilita la operación de los compresores dentro de sus rangos de diseños ideales, prolongando su vida útil. Distribución volumétrica equilibrada. Los lazos de tubería dividen el caudal de gas entre las líneas enlazadas, promoviendo una distribución más uniforme del flujo volumétrico de gas, evitando sobrecargas en ciertas secciones del sistema. Este balance no solo reduce la presión sobre las estaciones de compresión, sino que también mejora la estabilidad operativa de toda la red. La distribución equilibrada del gas minimiza el riesgo de puntos críticos donde se requiera una mayor potencia de compresión, mejorando la sostenibilidad del sistema y reduciendo los costos operativos. Extensión de distancia entre estaciones compresoras. La adición de lazos de tubería permite extender la distancia entre estaciones de compresión al reducir la caída de presión acumulativa. Esto representa un beneficio económico significativo, ya que disminuye la necesidad de construir nuevas estaciones. Además, esta estrategia incrementa la eficiencia del transporte, permitiendo que el gas se mueva a mayores distancias sin requerir incrementos sustanciales en la presión. En sistemas de transporte de largo alcance, este beneficio es crucial para manejar bajos costos de infraestructura. En pantalla se observa un sistema de transporte de gas natural evaluado bajo las dos estrategias antes descritas, es decir, utilizando un lazo de tubería como primera opción y como segunda opción evaluándolo con un sistema de compresión intermedia mediante una estación compresora. El gasoducto se encuentra ubicado entre Windsor y Cardiff. Se puede ver que inicialmente el gas entra a 800 psi/g con un flujo volumétrico de 238 millones de pies cúbicos normales. Este pasa a través de un compresor inicial que eleva la presión hasta la máxima presión operativa de 1440 psi/g y que debe descargarse en el punto de destino en Cardiff a 800 psi/g. En primer lugar, se hizo el estudio colocando un lazo de tubería de 50.03 millas en primera fase, en la sección final de la línea de transporte, con la finalidad de estudiar el comportamiento de la caída de presión y el costo de instalación del lazo. Se puede ver cómo se reduce la caída de presión en el segmento donde se ubica el lazo de la tubería. Ahora bien, como segunda opción de análisis, se evaluó el mismo gasoducto mediante la instalación de una estación compresora intermedia ubicada en Avon. Se puede ver cómo en este punto la presión del sistema se restablece a la presión original, que es la máxima operativa de 1440 psi/g, para luego llegar al punto de destino con una presión de 800 psi/g. En ambas metodologías se puede observar que la caída de presión del sistema disminuye, por lo que es necesario hacer cálculos que permitan hacer una evaluación técnico-económica que ayuden a escoger el sistema apropiado para evitar la caída de presión en la tubería, como lo son la potencia requerida por los compresores y los costos de instalación de cada sistema. En la presentación mostrada se puede observar los resultados del sistema evaluado con un lazo de tubería y con una estación compresora intermedia. En el caso del lazo de tubería se puede observar cómo el costo de instalación asciende a los 25.02 millones de dólares, mientras que con una estación compresora intermedia los requerimientos de potencia ascienden a 8.468 caballos de fuerza con un costo de instalación de 24.25 millones de dólares. Si establecemos que la potencia máxima de generación permitida para la primera fase era de 7.500 caballos de fuerza, podemos afirmar que la instalación de una estación compresora intermedia excede la máxima potencia que se puede generar para que el sistema sea viable, por lo que la opción de un lazo de tubería resulta el más adecuado.
Aunque la instalación resulte ser más costosa, no requiere de gastos adicionales de mantenimiento y se prescinden de los requerimientos de potencia asociada a compresión, que a mediano y largo plazo elevan los costos operativos. En esta tabla se muestra un resumen comparativo de los aspectos más importantes entre un lazo de tubería y un sistema de compresión. En cuanto al propósito, el lazo de tubería es aumentar la capacidad y reducir pérdidas, mientras que en la compresión es aumentar la presión. En cuanto a las ventajas, el lazo de tubería tiene menor consumo energético, mientras que la compresión es menor inversión inicial. En cuanto a las desventajas, el lazo de tubería tiene un alto costo inicial. La compresión, el alto consumo energético. El costo. En los lazos de tubería hay que hacer una alta inversión inicial, mientras que por el contrario, en la compresión la inversión inicial es menor. En cuanto al tiempo, es más el tiempo de implementación en los lazos de tubería, y en la compresión el tiempo de implementación es mucho menor. Del tema expuesto se llegaron a las siguientes conclusiones. En sistemas de transporte de gas, tanto los lazos como las estaciones compresoras son métodos efectivos para aumentar la capacidad de transporte y garantizar la eficiencia del flujo de gas. La elección entre uno y otro depende de varios factores como el terreno, la distancia y los costos operativos. Los lazos de tubería pueden ser ideales para disminuir las caídas de presión en zonas donde sea imposible colocar un sistema de compresión. Sin embargo, requiere una gran inversión inicial, aunque los costos de mantenimiento y operativos son menores que los del sistema de compresión. Las estaciones compresoras son esenciales para mantener la presión en sistemas de largo alcance. Sin embargo, genera un incremento en el costo inicial, los costos operativos de operación anual y los costos de mantenimiento. Muchas gracias por su atención.